llegó el momento de hablar de un libro que se editó hace muy poquito, pero que está escrito por alguien con el que hemos hablado alguna vez también. Hemos hecho una nota antes del libro cuando estaba renaciendo su fama de tuitero. Primero fue famoso por ser jugador de fútbol hace mucho tiempo. Y después lo encontramos en Twitter y con mucha habilidad para manejar el lenguaje Twitter se hizo también muy conocido y ahora saca un libro nuevo que se llama El Renacido, La Madrid, así, con acento en la I y sin D final. Estoy hablando de Hugo La Madrid. ¿Cómo andas, Hugo? Acá el Gallo y Cuchi te saludan. ¿Todo bien? Hola, buenos días. ¿Cómo andan ustedes? Bien, todo bien. Bien. El libro se llama Gloria y Caída y Resurrección de un Trabajador del Fútbol. Y supongo que reúne un poco, lo estuve hojeando, cosas que vos has ido contando en Twitter, pero ahí nota con tanta profundidad. Y también lleva al que no te conoció a mostrar el lado que no se conoce mucho de los jugadores de fútbol de una época donde no se hacían millonarios jugando a la pelota. Sí, no. A ver, y si uno se va alguna década más hacia atrás, los problemas son muchos más graves, digamos, de lo que pudimos pasar nosotros. Sí, a ver, el libro es consecuencia de un montón de cosas. De lo que yo he vivido por un lado, que tiene todas esas aristas que yo cuento en el libro, que intentó no ser un libro autobiográfico, no es un libro autobiográfico, porque digo, ¿a quién le puede interesar un libro autobiográfico de la Madrid, de la carrera de la Madrid? Y no creo que te llame la atención cuando vos recorres la carrera deportiva. Ahora, lo que hay son muchas vivencias y muchas cuestiones que se han vivido, anécdotas, que tienen que ver, en realidad, la mayoría, con ese lado B que vos nombrabas, con ese lado que generalmente no se ve, que generalmente no se conoce, y que seguramente va a identificar a muchísimos jugadores de fútbol y a exjugadores, porque seguramente alguna de las cosas que a mí me pasaron y que cuento, seguramente a ellos también le pasaron. Claro. Y también el libro tiene momentos divertidos. Vos sos alguien muy divertido en Twitter, manejás bien ese lenguaje, pero también tiene otras cuestiones que son un poco más tristes, un poco más que no se conocen, que también formaron parte de tu carrera y de tu vida como deportista. ¿Por qué elegiste poner ese tipo de anécdotas? Porque, un poco por lo que te comentaba recién, porque si yo te arranco el libro, y Hugo La Madrid nació el 8 de marzo de 1976 en Parque Patricio, y a la segunda hoja te fuiste a la miércoles. Yo lo que intenté, al no ser un escritor, ni ser un periodista acostumbrado a que la gente lea notas mías, yo lo que no podía permitir es que el lector se vaya en medio del primer capítulo. Yo la piña la tenía que pegar en el primer capítulo, porque quizás a Sacheri lo esperás un capítulo más, quizás arranca Sacheri y lo esperás un capítulo más. A mí no me iban a esperar, entonces la idea fue esa, meter una buena piña de entrada. Creo que está logrado. El laburo de Chopo Bocalate de Ediciones al Arco en la edición del libro fue fantástico. Entonces tiene que ver con ese recorrido. A ver, la vida nuestra y de cualquiera, no solamente el futbolista, tiene alegrías, tiene tristezas, y nosotros, los futbolistas, seguramente la gran mayoría, si repasa su carrera deportiva, ha habido más tristezas que alegrías. Uno no sale campeón todos los años, salvo algunos casos excepcionales, claro, sino que estamos más peleándola siempre de abajo. Sí, y sobre todo en el imaginario popular, ¿no? Hoy en día uno cree que el futbolista que llega primero y que juega más o menos ya tiene la vida arreglada, todo es color de rosa, pero hay momentos tristes y malos antes y ahora. Sí, hay una diferencia, vamos a convenir que hay una diferencia en lo económico, claro, abismal entre lo que fue la década del 80 y estos tiempos, ¿no? No tiene ningún punto de comparación, absolutamente ninguno. Entonces, hoy por hoy, creo que los jugadores tienen muchas más posibilidades de empezar a forjarse un futuro, aún sin tener una carrera de 6, 7 o 10 años en un club grande. Hoy, con los valores que se manejan y con la plata que cobran los jugadores, y a mí me parece bárbaro y me alegro, en 2 o 3 años vos te puedes empezar a armar al menos hacia adelante. Bueno, me puedo armar esto, lo otro, comprar 2 o 3 departamentitos para el día de mañana tener una renta, y después sí pensar quizás en otras cosas. Pero nosotros en aquella época no teníamos esa posibilidad porque los números
no te daban, y porque tampoco nadie nos explicaba, nunca nadie nos dijo que el fútbol se puede terminar a los 23, o a los 24, o a los 35. Nunca nadie nos abrió la cabeza. Yo siempre cuento la anécdota de mi vieja y seguramente la de todas las viejas del mundo, que estudia. Claro. Y uno no la ve cuando tiene 20 años. Y te encontrás a los 30 y pico, sin una casa propia, vendiendo un auto, dejando de jugar, con 2 pibes, viviendo en la casa de tus suegros, y seguramente cualquiera de estas cositas que te nombré, a más de uno de los jugadores de mi época, por sobre todas las cosas, seguramente le debe haber pasado. Claro. El libro se llama El Renacido. ¿Hay algún evento particular de que sea ese momento de renacimiento? El libro tiene de todos los momentos. Tiene momentos de gloria, de caída y de resurrección. Cuando hablo del renacido, de la resurrección en algún punto, estamos hablando, por ejemplo, de que hoy yo estoy hablando con vos de un libro. Tiene que ver con eso también. Tiene que ver con haber podido superar la crisis del 2001 cuando yo había abierto un negocio hacía 3 meses. Tiene que ver con, después de 4 operaciones, poder haber seguido una carrera deportiva, con las limitaciones del caso, lógicamente. Entonces, nuestras vidas tienen montones de glorias, de caídas y de resurrecciones, de renacimiento. Pasa que cuando uno piensa en el éxito o en la gloria, generalmente uno dice, bueno, a ver, este jugador es exitoso. Entonces, cuando describimos un jugador exitoso, ¿a qué nos referimos? Bueno, un tipo que ganó muchos títulos, que anduvo por un montón de clubes en el mundo y demás. Pero la vida del laburante de nosotros, de los laburantes del fútbol, está llena de pequeños éxitos, que a lo largo del camino quizás no se ven. Yo te nombro, un éxito mío es haber llegado a Primera División. ¿Cuántos pibes han arrancado las divisiones inferiores y no han llegado? O haber podido jugar una Copa Libertadores con Racing. ¿Cuántos jugadores del fútbol argentino nunca jugaron una Copa Libertadores? Y así siempre hay pequeños éxitos. Pasa que al final del camino, cuando yo me retiro sin un mango y demás, voy a decir, che, ¿dónde está el éxito? Bueno, hoy ya pegué la vuelta, ya elaboré, ya me saqué todo el veneno que tenía adentro y me puedo reír de aquellos momentos que también fueron trágicos y que condicionaron mi carrera. Claro. ¿El veneno era contra vos, contra el fútbol, contra alguien en particular? El veneno lo tenés adentro. El jugador de fútbol que se retira, no en la gloria, no allá arriba, sino en la mayoría de nosotros, se retira y en general se retira muy resentido con el mismo fútbol que te cobijó, muy resentido. A mí me pasó que yo por mucho tiempo no podía ver fútbol por televisión, no podía ver el resumen de los domingos porque me hacía mal, no lo podía ver. Y te empezás a resentir, ¿viste? Decís, che, mirá cómo puede estar jugando ese, en tu época ese, ni te ataba los cordones, ¿viste? Esos comentarios de amigos que vos decís, muchachos, me están haciendo mal, haciendo mal. Claro, bueno, encima te meten ficha. Claro, ese veneno que uno tiene ahí cuando deja el fútbol, hay que sanarlo. Y yo encontré la forma de hacerlo a través del humor. Cuando yo pegué toda esta vuelta que siempre cuento, y hoy me río, que faltando 10 días para una Copa Libertadores, me rompo un pie, o que me iba a llamar Bilardo y no pude jugar por 3 operaciones. Digo, todas esas cosas que fueron trágicas y realmente muy trágicas, yo hoy pude pegar la vuelta y reírme y decir, bueno, si pasó fue por algo. Y también algo creo que muy importante, nosotros los jugadores y los exjugadores muchas veces cargamos lo que dijiste recién vos, ¿no? Las culpas o el resentimiento en alguien. Vos te podés pelear con un técnico, sí. Te podés pelear con un dirigente, sí. Con un periodista, sí. Ahora vos no podés tener 15 años de carrera, peleaste con todos los técnicos, todos los dirigentes, todos los periodistas. No, algo de culpa tenés. Claro. Y somos el resultado muchas veces de las malas decisiones que tomamos. Hugo, decías hace un ratito sobre que ahora el dinero, lo que cobran los jugadores no tiene ni comparación con la década del 80. Ahora, la presión es exponencialmente mayor la de ahora que la de los 80, o también había en los 80 la presión que viven cualquier figura mediana del fútbol argentino hoy en día? No, la de hoy es muchísimo más por por lo que vos decís, por la exposición que tienen. Mirá, hagamos un jueguito rápido. Nosotros jugábamos en aquella época solamente los domingos. Había algún partido adelantado el viernes. Si tenías Copa Libertadores, jugabas entre semanas. Jugabas solamente los domingos. Si vos querías saber qué decían los medios, comprabas el diario al otro día o el gráfico el martes, o escuchabas algún programa de radio y era lo que había. Hoy vos estás jugando y ya te están matando por redes sociales. Hoy es mucho más, claro. Es una carnicería hoy muchas veces el fútbol, y el jugador tiene que aprender de pibe, tiene que entender que el fútbol
El fútbol súper profesionalizado de hoy implica no solo todo lo que teníamos que tener nosotros, el cuidado, el entrenamiento, todo lo que tiene que tener un jugador para llegar a primera, sino que hay otro componente que tiene que ver con un montón de personajes que antes no existían y que están alrededor tuyo y te condicionan. Las redes, los medios, periodismo partidario. Antes el periodismo partidario casi no existía. Hoy todos los equipos tienen 40 programas partidarios. Sí. Entonces, que te asesinan en Twitter o te asesinan en Instagram. Entonces tiene que entender también y tiene que preparar la cabeza para esa presión que muchas veces, si bien todo depende de lo que hiciste adentro de la cancha, tenés una vida pública que es asimétrica en redes sociales. O sea, vos te pones a discutir con uno que tiene una figurita gris, que no sabés quién es del otro lado, con un Carlos 38, 42, 25, ¿no? Que te putea. Entonces, nada, la cabeza del jugador de fútbol hoy tiene muchísimas más preocupaciones de las que teníamos nosotros. ¿Cómo hubiera sido el Hugo Lamadrid que jugaba de titular en Racing con Twitter en esa época? Yo una vez tuiteé algo así como digo, yo debuté, si hubiera habido Twitter en mi época, y creo que había puesto algo así como, bueno, hubiera llegado a los 19 a primera, a los 20 me hubiera afianzado y a los 21 me hubiera muerto. No si hubiera existido Twitter, las redes sociales y el Tinder y todas esas cosas. Así que yo agradezco en algún punto que en aquella época no existieron las redes sociales. Pero imagínate, no sé, los DM con esas mechas rubias que tenía explotaban, ¿o no? Sí, creo que son épocas más que, para no poner ningún término que no quede prolijo, sí, desde ese lado es posible. De todas maneras, en aquellas épocas también nos arreglamos con algún teléfono fijo y nada, viste, ibas a un boliche, conocías a una chica y te tenías que acordar el número de teléfono. Claro. Lo tenías que acordar y olvidate, y si no te faltó un número ya está, sonaste. Digo, aquella época del fútbol me parece que tenía un romanticismo que esta época no lo tiene, y ya no lo tiene hace varios años. Ese romanticismo de que el jugador era más cercano al público. Nosotros entrenamos con público los sábados, por ejemplo, hacíamos el tenis fútbol y después salíamos y la gente estaba ahí, nos sacábamos fotos, y esas mismas fotos de los chiquititos de esa época, hoy son papás de familia, padres de familia, te la mandas por redes. Hoy mucho más súper profesionalizado todo, hay más distancia, viste que a veces nos asombramos porque los jugadores de River, de Boca, de Racing se acercaron a saludar a los hinchas que estaban detrás de la valla. Nos asombramos de esto, de algo que tenía que ser común, pero bueno, son las épocas. ¿Hubo alguna anécdota, algún momento que vos dijiste, mira, acá llegué? O de esas cosas mundanas, ¿no? De entrar a un boliche y que te tengan separado un lugar para vos porque sos jugador de Racing, o de no pagar un Morphy o algo que te cae de arriba como diciendo, no puedo creer que ser jugador de fútbol me abrió esta puerta. Sí, de entrada te sorprende el mundo del fútbol porque por donde vas sos conocido. Volvemos a lo que hablamos hace un minutito, ¿no? Lo que debe ser esta época para los jugadores. Claro. Pero en aquella época sí, que llegues a un boliche y te digan, no te invito yo, no te cobro. Son todas cosas que también, visto con una cabeza de 54 años de hoy, digo, no sé si están buenas, porque vos tenés 20, 21 y por ahí te crees alguna otra cosa que no sos. Entonces, a veces ese alabarte tanto de la gente y que te invitan y que no te cobran y que esto y que el otro, a veces te puede jugar en contra. Pero sí, el mundo del futbolista conocido, ¿no? Porque a veces generalizamos, claro. Y yo no sé si al jugador de Cañuelas que venga a tomar algo a un boliche de Palermo, lo van a invitar. Seguramente no lo van a invitar porque no lo conocen. A veces cometemos el error de segmentar el fútbol o los futbolistas en los más conocidos, los clubes grandes y algún otro más. Pero hay después un montón de otros trabajadores del fútbol, claro, que no son conocidos ni reconocidos. Bueno, pero por ahí en la carnicería de Cañuelas un asado gratis pega, ¿o no? Sí, posiblemente sí, viste, una foto, te llevas una foto por kilo y medio de vacío, qué sé yo, algo se puede, quizás sí, pero digamos, esa vida exclusiva que nosotros vemos en la televisión, y yo te cuento por haberla vivido un tiempo, es solamente para algunos, el resto está afuera. Me gusta y me parece interesante que todo el tiempo decís laburantes del fútbol. Acá hablando generalmente con el ruso Berea también habla de categorías, la B, la C, que son eso, laburantes. Vos en su momento, cuando estabas en el momento de gloria,
¿te percibías como un laburante o lo viste después cuando das esta vuelta? Che, yo no era una estrella, yo finalmente era como tantos otros un laburante del fútbol. No, lo ves después. Yo me voy de Racing con 24 años y a los 6 meses estaba jugando un torneo regional en Colón, provincia de Buenos Aires, con Sportivo Barracas, y después estuve jugando en Juventud Antoniana de Salta un regional, y después en Aldo Civi en Mar del Plata un torneo local. Digo, cuando vos quedaste allá arriba toda tu carrera, no ves el resto de las cosas. Claro. Cuando a vos te toca salir de ese mundo exclusivo, empezás a llegar a lugares donde, che, la camiseta me queda chica, ¿no tenés una talla más grande? Es la única, ¿qué más grande? Es la única, maestro, claro. Claro, y los botines que me dieron para jugar en Sportivo Barracas, el día que me fue me los pidieron, che, flaco, nos dejás los botines porque a nosotros nos sale plata. Digamos, hay un mundo totalmente desconocido de los clubes, de los futbolistas, de los dirigentes de esos clubes chiquititos, que en realidad uno a veces embeleza y queda mirando las pantallas de televisión cuando bajan los jugadores de River, de Boca, Racing, en toda esa parafernalia y demás, que la mayoría no la vive, porque si vamos al hecho de que tenemos primera, equipos de primera algunos, ya después tenés primera B, primera C, primera D y torneo del interior, la gran mayoría de los jugadores nunca llega a vivir esa vida de la estrella de rock and roll, ¿no? Claro. Sí. ¿Y vos crees que el sentimiento de ese jugador de fútbol es más genuino que el que está en la elite? Porque viste que siempre el lugar común es, a estos les importa la guita, la camiseta les chupa un huevo. O hay cosas genuinas también en los equipos de primera línea. Eso es muy personal, eso es muy personal y tiene que ver con el respeto que uno siente para con la gente y para con su público, con el público de ese momento, porque tu carrera te lleva por distintos lugares, por distintos clubes, distintas provincias o países. Eso es muy personal. Sí, lógicamente hoy se está mucho más atento al dinero y de ver qué oferta hay de otro equipo, y si no te mejoran en tu club, te vas, y es mucho más dinámico. Antes no se veían tantos pases, sobre todo entre clubes grandes, ¿no? De un jugador que se vaya de un equipo grande a otro. Hoy es más común, entonces claro. El negocio del fútbol ha impuesto reglas. A mí me parece bien, ojo, yo no reniego con esto. A mí me parece bien que el jugador gane mucha guita y la pueda invertir, y el día que se retira puede vivir tranquilo, porque cuando vos te retirás y tenés que hacer cosas, primero, para las que no estás preparado, y segundo, las que nunca te imaginaste, porque a mí me tocó una panadería, aprender a amasar, pero un día me encontré con un compañero en el 293, en el colectivo que va de Solano a Avellaneda, subí al colectivo y le digo, hasta Avellaneda, y me miró un muchacho pelado, y me dice, flaco, ¿no te acordás de mí? Y viste, yo me quería morir porque lo miré y digo, no me acuerdo. Me dice, soy el Negrito Urán. El Negrito Urán había jugado conmigo, ¿entendés? Entonces, cuando vos ves esas cosas, pero pará, muchachos, tenemos la oportunidad de contar que hay algunos otros mundos en este universo del fútbol que no son, ¿no? Que no son los más gloriosos, los más que se ostenta y demás, esos autos 0 kilómetros de 3 letras o importados. No, abajo hay jugadores que todavía viajan en tren para ir a entrenar. ¿Y te amigaste, Hugo? Decías que no podías ver los compilados del resumen de fútbol de primera. ¿Te amigaste ahora? Sí, totalmente. Fue un proceso de elaboración, un proceso de entender, un proceso mental, muy mental de entender que tu presente tiene que ver con muchas cagadas que vos hiciste, entonces no podés echarle la culpa a otro, y, claro. Y el que está jugando en la televisión no tiene la culpa. Entonces ese proceso de sanación interno que yo cuento, que me costó mucho tiempo, ¿no? Hoy estamos hablando y me río de que me rompí un tobillo y que jugué con un pie fracturado, pero hoy lo pude elaborar. Digo, entonces de ese lado sí, ya estoy totalmente amigado. Igual no soy de mirar demasiado fútbol, pero sí, ya nos amigamos de vuelta. Bien. En el libro hay un momento que te detenés bastante en un negocio que pusiste cuando Argentina estaba en plena crisis del 2001, una panadería y casi espalda contra la pared saliste adelante. Sí, porque, a ver, yo terminé de jugar y Douglas Haig de Pergamino, que fue el último equipo donde jugué, entró en convocatoria y bueno, me limpió muchísima guita, pero muchísima guita, que era la guita con la que yo pensaba arrancar la segunda parte de la vida,
Claro. siendo técnico, pues yo me había recibido de técnico, y bueno, vos tenés un canutito en el bolsillo y te da margen para ir a ver un partido, a ver otro, empezar a mostrarte, empezar a desear que al técnico que está jugando ahí le vaya mal para que se produzca una vacante en algún equipo, claro, y te vean en la platea vos, porque viste, los técnicos dicen, no, yo la verdad, hasta que no se desvincule el técnico, yo no hablo con ustedes, claro. ya hablaron hace 2 semanas que están esperando que otro caiga. Esos códigos no existen, ¿no? No existen. Entonces, bueno, tuve que poner una panadería, y podía haber sido un taller de caño de escape, no era lo mismo para mí. Yo no sabía hacer absolutamente nada cuando dejé de jugar, pero bueno, era un negocio, un local que estaba en la casa de mis suegros. Yo estaba viviendo con ellos en ese momento, y bueno, pusimos un negocio en agosto del 2001. A los 3 meses vuela el país a la mierda. Y bueno, nada, había dos opciones. O salía a flote, porque tenía 2 pibes chiquititos, hoy Axel y Melanie, que tienen ya más de 20 y pico, no estaba la chiquitita todavía, y era salir a flote por ellos, por la familia, o pegarse un tiro. No había demasiadas opciones, porque después de jugar 15 años, cuando invertiste la última que tenías, cuando te embargaste con las tarjetas de crédito, y para poner un negocio te vuela el país, no había demasiadas opciones. Así que bueno, claro, salimos adelante, no sin esfuerzo, claro, pero bueno. ¿Pero vos sabías algo de panadería? ¿Sabías hacer? Absolutamente nada, no tenía idea. Entonces tuve que agarrar un libro de Choli de Berreteaga. Sí, agarré un libro que todavía lo tengo, agarré el libro y digo, ¿qué busco? No sabía qué hacer. Bueno, pasta frola, ¿viste? Si todos hablan de la pasta frola, digo, no debe ser tan difícil. Miro la receta, bueno, empiezo a hacerla, nada, una cosa espantosa, incomible, quemada. Yo tenía un horno y me enteré que las cosas no se cocinan a full, a una temperatura alta. Yo sabía hacer pizza, por ejemplo, el resto de las cosas no, para hay que poner el horno moderado. Bueno, la segunda oportunidad que me doy, más o menos, y la tercera salió bien. Algo digno. Cuando baja mi mujer, le mostré, mira, salió bien, salió linda, prolija y rica. Bueno, y así arranqué, muchachos, tarta de ricota, facturas, y bueno, terminé haciendo todo yo. El pan lo traía de otro lado, yo con el pan perdía porque en el barrio, si recuerdan los más grandes, los más chicos seguramente no, hubo una devaluación de 1 a 4 en ese momento. Lo que valía 1 pasó a valer 4, el pan valía 1 peso, se fue a 4, y yo lo seguí vendiendo por la mitad, cosa de nada, zafar los gastos nada más. Y hacer la diferencia con lo otro, con lo que elaborábamos nosotros, y bueno, y ahí zafamos, y tuvimos el negocio varios años. ¿Y hoy cuál de eso te sale mejor? ¿La pasta frola sigue siendo la reina o hay otra cosa que te sale mejor? Los bizcochitos de grasa. Uy, qué rico. Sí, los bizcochitos de grasa, sí. Yo todas las mañanas hacía bizcochitos de grasa, todas las mañanas. Viste que a veces los bizcochitos vos los embolsás, vas a una panadería y mordés, está medio durito, están sequitos, y no son de bizcochitos y Yesterday, ¿viste? Entonces, así que sí, fueron días de... Bueno, y me río también de eso, ¿no? De estar muchos días sin dormir, de que los nenes eran chiquititos y dormían adentro del canasto del pan, cuando venían al negocio y se quedaban un rato. Y bueno, un montón de cosas de las cuales en el fondo o no, estoy muy, muy orgulloso, porque me permitieron de alguna manera arrancar otro camino de vida. Hugo, sí. Decías hace un rato que qué lástima que nadie me preparaba para decirme, bueno, por ahí el fútbol me dura 1 año, me dura 2, tengo que comprarme algo, tengo que capitalizar, sin ponerte solemne, porque siempre tenés sentido del humor. A tus pibes, ¿qué les decís? ¿Qué les decís con lo que sean, con las carreras? ¿Les tirás algún consejo que te hubiese gustado tener en su momento? Cuando empezaron a laburar los dos hace 2 años, les dije, compren dólares, no me dieron bola. Bueno, sí, no me dieron pelota, cada vez que los vi, bien, ¿se acuerdan lo que les dije hace 2 años? Bueno, claro. Mira, no, mi hija está estudiando nutrición y está laburando para un despachante de aduana, mi pibe está laburando en una farmacia hace 4 años, o sea, encaminaron rápidamente y desde muy jóvenes el tema laboral, entender que esto no es gratis. Ellos vieron durante muchos años, claro, que las cosas en casa no estuvieron bien, no estuvieron del todo ordenadas, y lo que costaron muchas cosas, y cuando se pudo comprar el autito,
llegaste a comprar autito, pero hay que pagar un seguro, viste lo que se paga el seguro, y por ahí 2 meses que te atrasaste del cable, ¿no? Y cuando te lo cortaron, pero ¿cuánto había que pagar? Esto, y por ahí era la 1/4 parte de su sueldo. Digo, de chicos, o sea, de jóvenes grandes ya, se dieron cuenta que la vida no es fácil. Así que desde ese lado están sabiendo, están tan encaminados y entienden cómo es esta situación. Y bueno, y este país que te prepara para la supervivencia diaria, ¿no? Claro. Sí, te curte siempre. Claro. ¿El que no haya sido técnico tiene que ver con esa sensación que tenías con el fútbol cuando dejaste o nunca te interesó del todo? No, sí, me interesó mucho y creo que hubiera sido un muy buen técnico. Tengo muy buena llegada con los jugadores, me gusta hablar mucho, me gusta explicar. El tema fue, yo hice el curso de técnico estando en Pergamino, viajaba a Rosario 2 veces por semana para cursar y me recibí en Rosario. El tema fue cuando dejo de jugar, me explota el quilombo económico, me explota el país y no tuve más tiempo para esperar la oportunidad de dirigir. Entonces empezaron a pasar los meses, los años, y cuando vos te empezás a alejar un poco del ambiente del fútbol, el rosquero, ¿no? El ambiente rosquero que claro. Un empresario o el otro, a ver, bueno, vamos, arranquemos por un equipo de primera C y demás. Yo no tenía tiempo. Y ahora que tengo tiempo ya no lo quiero porque ya entiendo que es una etapa superada. A veces me dicen, che, pero flaco, dirigir una categoría de divisiones inferiores. No, digo, para nada. Tenés que estar capacitado, tenés que estar formado. A veces, viste que dicen, che, pero ¿por qué el club no le da una mano a tal jugador? Y porque esto es muy profesional. No cualquiera puede dirigir una 6ª división. Y esa rosca es agotadora también, ¿no? Digo, la que hablabas que existe en la política, que existe en cualquier lugar, la rosca de estar, pertenecer, vincularte con ciertos managers, empresarios, es insoportable. Y muchas veces llega el que más insiste, el que más paciencia tiene, el que más boludeo se come muchas veces. Muchas veces llega ese y muchas veces llega el otro que tienen capacidad, lógicamente. De entrada a veces ese primer equipo que te abre la puerta para dirigir a veces no tuvo nada que ver con tu carrera deportiva. Se dan un montón de situaciones, pero es un mundo complicado, ¿no? El mundo de los empresarios, de las roscas, de las amistades, de los empresarios amigos de los periodistas, entonces te hablo un poquito mejor de tu jugador. Estas cosas que existen, todos dicen que no existen, pero que sí existen. Pero existen. Pero si te llama BKC, ¿se vas o no? Dice, mira, Hugo, necesito que venga de segundo mío, porque el mío se me va. No. ¿Te imaginas al lado de No, ¿te imaginas al lado de BKC? Vos posicionate un minuto, estoy pesando 118 kilos. Pero yo me quiero vestir como él, ¿viste? Claro, los pantalones finitos, ¿no? Claro, no puedo caminar lo que camina él porque subo una escalera y me ahogo, así que prefiero verlo sentado de la platea. Pero los rebotes ahí, tremendo, ¿no? No, sería muy lindo dirigir un equipo grande como Racing o como cualquier otro, porque también son muy pocos los elegidos, así como muy pocos los jugadores que han llegado a primera, los técnicos de grandes equipos también son muy pocos, es una picadora de carne, pero debe ser una experiencia fabulosa. Sí. ¿El libro dónde se consigue? ¿Cómo se está manejando ahora con esto de la pandemia? Sí, complicado. Tengo un amigo que me hace los recorridos acá en Capital Federal y lo publiqué ayer por Mercado Libre. A veces me da esa sensación, porque yo el libro lo puse en un valor muy, muy barato, peleándome con mis amigos de la editorial que me decían hay que ponerlo más caro. Porque yo digo, ¿hay gente de un libro de 800 mangos? Sí, y de 900 mangos sí. Yo le decía, pero va a haber 2 de 450. Lleguemos a eso. No me quiero salvar con un libro porque no me voy a salvar. Así que bueno, el envío de Mercado Libre a veces, depende del lugar, es casi vale tanto como el libro. Pero bueno, no me quedó otro remedio. Ya cuando esto pase, haremos las presentaciones que estaban preparadas. Perfecto, o sea, lo buscan directamente como por el título del libro en Mercado Libre y ahí... Sí, y en las redes está, yo ya en las redes también lo subí, así que por ese lado de alguna manera se llega. Buenísimo. La última, sé que sos un gran fan Stone, sí. Así que como esta es una radio también Stone, y de hecho tengo una remera de los Stone puesta, elegiste una canción, la que no sé si tenés tu tema favorito de los Stones o alguno que tocas con la viola que te trae buenos recuerdos. Mirá, me preguntás rápido ya, Can You Hear Me Knocking? Es un tema que es largo, ¿no? Pero el comienzo podría estar, después la parte final ya vamos a la tanda y lo pisamos. No, acá la ponemos entera, Vamos todavía. Acá bancamos los temas largos. Estamos en contra de los radio edit y demás.
Sí, de los clásicos, de los Claro. hits clásicos, ¿no? Exactamente. Muy bien. Así que Bárbaro. bueno, vamos a ir con ese de los Stones. Hugo, gracias por el tiempo, éxitos con el libro y bueno, ojalá se convierta en un bestseller. Ojalá llegue a la gente. Bueno, yo con que llegue a la mayor cantidad de gente posible y los comentarios que me lleguen sigan siendo de estos que estoy recibiendo estos días, yo con esto ya estoy hecho. Un abrazo grande. Abrazo, gracias. Chao. Ahí estaba, Hugo Lamadrid, autor del libro El Renacido. Realmente es interesante la historia porque tiene momentos de gloria y tiene momentos de muy crudos, donde vos decís, boludo, qué difícil. El cuento de cisne del fútbol, que para muchos es historias como las de los boxeadores, ¿no? De redención y salvación, y otros ven como el sueño llega, pero se termina muy rápido. Y esas historias me parece son las más interesantes. Y lo ves muy cercano. Sí. Si bien muchos de nosotros obviamente no vamos a pasar jamás por un club grande y demás, lo ves cercano en eso, en la gloria, que se pincha la derrota, el 2001, el laburo, volver a salir adelante. Es la historia de muchos de a pie, digamos. Por eso está bueno. Sí, la verdad que sí. Así que escuchamos esta canción de los Stones que pidió Hugo, Can't You Hear Me Knocking, a las 12 del mediodía en Anchor La Voz.